Recuerdo aquella noche en que todo cambió para siempre. Tenía 12 años cuando mi primo y yo nos escabullimos al panteón del pueblo. Lo hicimos por curiosidad y por un absurdo deseo de sentir la adrenalina de estar en un lugar prohibido. Era un sitio pequeño pero repleto de historias lúgubres. Las tumbas se amontonaban entre sí, con cruces desalineadas y flores marchitas que dejaban un olor penetrante. Nunca imaginé que esa simple travesura marcaría mi vida. Siempre he sido una persona nerviosa. Me asustaban las leyendas que contaban los ancianos en la fogata, sobre todo aquellas que hablaban de espíritus errantes en los cementerios. Pero también sentía que no podía quedarme al margen mientras mi primo me invitaba a algo tan emocionante. Él era más intrépido, el tipo de chico que encabeza toda broma macabra. Aquella noche, al entrar al panteón, sentí un escalofrío que me bajó por la espalda y se quedó clavado en mi pecho. Una parte de mí quiso echarse atrás, pero la otra, la parte necia, me empujó a seguirlo. Las veredas del cementerio eran angostas y serpenteaban entre filas de lápidas carcomidas por el tiempo. Algunas parecían a punto de colapsar. Noté que muchas carecían de nombre o se habían desdibujado por la humedad. Me envolvía una atmósfera pesada, casi sofocante. Miraba de reojo a mi primo, que caminaba decidido, y él me lanzaba una mirada de complicidad cada vez que mis pasos se hacían más lentos. El viento helado mecía las ramas de un ciprés solitario y su susurro me pareció un gemido. Entonces le dije a mi primo, en un susurro inseguro, que tal vez era mejor volver. Él solo soltó un bufido de burla y prosiguió. El panteón era antiguo y tenía una zona donde las criptas se alineaban como pequeñas casitas sombrías. Algunos nichos lucían fisuras por donde el moho y la maleza se abrían paso. Sin saber exactamente por qué, nos metimos en esa parte, como si algo nos atrajera allí. Fue donde mi primo vio una cripta con la puerta entreabierta y un candado roto en el suelo. El brillo en sus ojos me decía que quería explorar ese lugar. Me temblaron las manos cuando sujeté la linterna, convencido de que dentro nos encontraríamos con algo prohibido. Entrar fue como dar un paso al vacío. Un aire denso nos envolvió al cruzar esa puerta. Aquello no era simplemente la quietud de un mausoleo, sino una vibración malsana, un cosquilleo en la piel que me alertaba que allí no debíamos estar. Mis fosas nasales se llenaron de un olor extraño, mezcla de humedad y algo desagradable. Desde el primer momento sentí que no estábamos solos. Era como si alguien nos observara desde un rincón oscuro. Nos quedamos dentro, intentando asustar a los demás amigos que, supuestamente, también se acercarían al panteón. Esa fue la idea que mi primo tuvo para hacer la broma perfecta, ocultarnos en la penumbra y sorprender a quien se asomara. Pero pasaron los minutos y nadie llegó. Supongo que ellos tuvieron más sensatez que nosotros o se dieron cuenta de que el miedo no era un juego. Mientras esperábamos en silencio, me pareció oír un roce como de tela arrastrándose por el suelo. Le hice señas a mi primo para que escuchara. Él, con su valentía de siempre, sonrió y me pidió guardar silencio. Yo obedecí, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que se podía escuchar. Después de un rato interminable, empecé a sentir un ardor en la garganta. El aire era pesado y la penumbra absoluta me torturaba. De pronto, algo se movió muy cerca de nosotros. La linterna parpadeó un instante y se apagó. Me quedé sin luz por unos segundos que parecieron eternos. Cuando volvió a encenderse, mi primo no estaba a mi lado. Lo busqué en la cripta, llamándolo, pero no respondió. Hubiera preferido escuchar su risa burlona que confirmara que todo era solo una de sus bromas, pero no pasó. Comencé a recorrer ese estrecho espacio con pasos temblorosos. Sentía el sudor goteando por mi frente. Fue entonces cuando lo vi, mi primo, inmóvil en una esquina. Parecía un muñeco de trapo con la mirada perdida en la oscuridad. Cuando le apunté con la linterna, noté que sus ojos estaban muy abiertos, desorbitados. No reaccionó a mi voz ni a mi toque en su hombro. Lo sacudí para que volviera en sí, pero ni se inmutó. Fue en ese preciso momento que escuché algo parecido a un susurro femenino, un murmullo que heló mi sangre. Se oía muy cerca de su oído. Me di la vuelta con terror y capté algo.
Era apenas una forma borrosa, un bulto de tela oscura que se movió en la penumbra. Me pareció distinguir un rostro pálido sin ojos. Sentí una punzada de miedo tan profundo que mis piernas flaquearon. Mi primo murmuró algo, palabras ininteligibles. Sus labios se movían como si respondiera a aquella presencia. Ese instante se grabó en mi memoria para siempre. Nunca había visto un pánico semejante en su rostro. Parecía un niño atrapado en una pesadilla sin escape. Junté el valor que me quedaba y lo tomé de la mano para sacarlo de ahí. Pero sentí su resistencia. No podía o no quería moverse. Lo jalé con fuerza, le grité que saliéramos de inmediato. Él seguía repitiendo algo sobre una mujer que lo abrazaba. Habló de un contacto helado, como manos huesudas y frías envolviéndole la cintura. Decía que ella no tenía ojos y que, aún así, lo miraba. Esa imagen me provocó náuseas. Logré forzarlo a caminar unos pasos, pero al cabo de unos segundos se aflojó de mis manos y se dejó caer al suelo. Parecía ido, petrificado por el terror. Cerré los ojos con desesperación y suplicando no quedarme allí también atrapado. Al final, con un impulso de autopreservación, corrí hacia la puerta intentando gritar ayuda. Salí de la cripta, tropecé con la reja rota y caí sobre las piedras mojadas. Quise volver por él, pero mis piernas no me obedecían. Escuché un sollozo lastimero que me estremeció el alma. Ni siquiera podía ver quién lloraba, pero se sentía demasiado cercano. Me incorporé, caminé hacia la cripta y llamé a mi primo otra vez. Nadie respondió. Una sensación de oscuridad me envolvió, como si todo el panteón me mostrara su lado más perverso. Ese lugar estaba vivo y se alimentaba de nuestro miedo. Pasaron unos segundos eternos. Luego, el silencio. Fue un silencio denso, casi físico, que me aplastaba el pecho. Pensé que mi primo volvería a salir detrás de mí, tal vez intentando una broma final. Pero no salió. Salí corriendo del panteón sin mirar atrás, con un sentimiento de culpa que me desgarraba. En mi huida, las tumbas parecían observarme, como si cada cruz torcida acusara mi cobardía. Ni siquiera tuve el valor de pedir ayuda a nadie. Solo corrí hasta llegar a mi casa, cerré la puerta y me derrumbé. Pasaron horas antes de que alguien supiera que mi primo seguía allá. Cuando lo encontraron, estaba vivo, pero su cordura había quedado atrapada en esa cripta. Desde aquella noche, mi primo no volvió a hablar. Los médicos dijeron que era un estado de shock agudo. Nadie entendía exactamente lo que pasó y yo apenas pude explicar lo que vi. Nadie me creyó del todo. Todos asumieron que algo nos había asustado y que mi primo tuvo una crisis nerviosa. Pero yo lo sentía de otro modo. No era solo terror, sino una fuerza oscura que se adueñó de su mente. Empezó a dibujar figuras siniestras en las paredes de su cuarto, sombras con rostros carentes de ojos. Al principio, sus padres los borraban con pintura, pensando que eso lo ayudaría, pero él los reproducía una y otra vez, con más detalles retorcidos. Y lo peor es que, en algunos de esos dibujos, aparecía claramente su silueta abrazada por una mujer alta y descarnada, sin ojos en el cráneo y con los cabellos estirados como alambres. Con el tiempo, me fui convenciendo de que aquello no fue un simple susto, sino que había algo real, una presencia impía que habitaba esa cripta y que atrapó a mi primo, aunque fuese solo en el interior de su cabeza. Jamás lo confesé, pero por las noches soñaba con esa figura femenina, con ese murmullo perverso que parecía arrastrarse por mi oído incluso cuando despertaba. La culpa me mantenía en un estado de tensión constante y evitaba hablar con la gente por temor a que me tacharan de loco. Empecé a sufrir insomnio y a tener pesadillas recurrentes en las pocas horas que dormía. Al ir creciendo, traté de dejar atrás esa historia. Me mudé de ese pueblo tan pronto como cumplí la mayoría de edad. Me convencí de que cambiar de residencia me daría un nuevo comienzo, lejos de las tumbas, lejos de esa noche maldita, lejos de esas miradas de lástima y curiosidad que la gente me dirigía. Sin embargo, los recuerdos me seguían como un fantasma personal. Tenía visiones repentinas del rostro de mi primo, mudo, con esos ojos abiertos en un terror perpetuo. También recordaba a esa mujer sin ojos, flotando en la penumbra, pegada a su espalda.
Nunca dejé de sentir que algo me observaba desde las sombras. Aún así, intenté vivir, intenté encajar en una rutina que me distrajera de todo aquello. Encontré un trabajo monótono en una oficina, y por un tiempo pensé que la normalidad me sanaría. Pero todo cambió la tarde que recibí una llamada urgente de mi madre. Mi primo había desaparecido de casa. Sus padres lo habían encontrado en su cuarto, dibujando obsesivamente, hasta que, en un descuido, se fue corriendo. Nadie sabía a dónde podía haber ido. Sentí un nudo en el estómago y una punzada de pánico que me llevó de vuelta a aquella cripta en mi mente. Un presentimiento me decía que él regresaría al mismo lugar en que perdió la razón. No podía negarlo. Aunque me aterraba la sola idea de volver, sentía que debía hacerlo. Tenía que encontrarlo o ayudarlo. Tal vez necesitaba entender qué ocurrió realmente aquella noche. Hice un viaje desesperado de regreso al pueblo. Conduje durante horas, con las palmas sudorosas y el recuerdo palpitante en mi mente. Cuando llegué, el cielo estaba encapotado. Parecía que iba a caer una tormenta densa. El camino al panteón se veía más lúgubre de lo que recordaba. Solo ver la reja oxidada, con aquella inscripción borrosa en la parte superior, me puso los pelos de punta. El lugar estaba en peores condiciones que antes. Gran parte de los senderos se habían llenado de maleza y las lápidas acumulaban más grietas y manchas. Caminé con la linterna en mano, recordando la noche que perdí a mi primo en aquel mausoleo. Algo dentro de mí me gritaba que me fuera, que no me expusiera de nuevo a eso. Pero la sola posibilidad de que mi primo estuviera vagando allí me impulsó a seguir. El silencio era abrumador. Solo se oía el silbido del viento moviendo las ramas secas. Toqué algunos mausoleos esperando encontrarlo en algún rincón, pero no tuve respuestas. Tras varios minutos de búsqueda, llegué a la zona de las criptas. Reconocí aquella construcción antigua, con la puerta de metal desvencijada. Mi garganta se secó y mi cuerpo se tensionó como si volviera a tener 12 años. La miré, tratando de convencerme de que no debía entrar otra vez. Pero lo hice. Empujé con cuidado la puerta rechinante y sentí un aire helado que me cortó la respiración. Dentro, todo se veía igual que en mis pesadillas. El mismo suelo mohoso, los mismos nichos a los lados, el mismo olor fétido y esa misma oscuridad que parecía viva. Llamé a mi primo con voz trémula. No obtuve respuesta al principio. De pronto, oí un susurro. Era muy débil, un murmullo que apenas podía distinguir. Guié la linterna hasta el fondo y lo vi, agazapado contra la pared. Estaba casi en cuclillas, con la mirada clavada en un punto invisible. Le hablé con cautela, rogándole que saliera. No se movió. Me acerqué lentamente, temiendo que la misma presencia espectral de antes estuviera allí con él. Cuando estuve lo bastante cerca, noté que sus labios temblaban, como intentando hablar, pero sin lograr soltar palabras. Lo toqué en el hombro y sentí su piel fría, como si llevara horas en ese lugar. Un escalofrío me recorrió la columna al recordar la vez que intenté sacarlo. Temí que se repitiera todo, que él se quedara petrificado como entonces. Tragué saliva y lo sostuve con fuerza, intentando incorporarlo. Esta vez, él me miró a los ojos. Pude ver un brillo húmedo, lleno de agonía. Algo se movió en la penumbra, detrás de él. Una forma alta, tan oscura que casi se confundía con la sombra. Mi primo soltó un gemido y señaló hacia ese rincón. No vi un rostro, pero percibí que algo me observaba. Sentí ese murmullo, ahora más claro, como un cántico que se colaba en mis oídos. Era femenino y sonaba distorsionado. No sabría decir si hablaba en un idioma antiguo o si era solo un susurro incomprensible. La linterna empezó a parpadear, igual que aquella vez. Mis nervios se aceleraron. Cerré los ojos un segundo, deseando que fuera mi imaginación. Pero al volverlos a abrir, la figura seguía ahí, casi pegada a la pared, curvada en una postura inhumana. Intenté moverme, pero mis piernas sentían un bloqueo. Esa cosa se aproximaba en silencio, alzando lo que parecían brazos huesudos. Busqué fuerzas en lo más profundo de mí. No quería abandonarlo de nuevo.
Me acordé del remordimiento que me había perseguido todos estos años. Desafiaría esa abominación si era necesario. No iba a repetir mi cobardía. Jalé a mi primo con toda mi fuerza. Él se resistía a medias, como si esa mujer lo sujetara de manera invisible. Se oía su respiración dificultosa, un jadeo que me crispó los nervios. Noté que unos segundos más y volvería a perderlo. Fue entonces que escuché un silbido ensordecedor, como si la presión del aire se multiplicara en ese recinto. Algo me impulsó a seguir tirando, a avanzar hacia la salida. Me moví a trompicones y logré que él caminara conmigo unos pasos, aunque se tambaleaba. Sentí un roce helado en el hombro, un contacto que me dejó la ropa húmeda y me quemó la piel como hielo ácido. Contuve un grito y seguí avanzando hacia la claridad de la puerta abierta. Salimos de la cripta. En cuanto cruzamos el umbral, el viento sopló con más fuerza y oí un chirrido feroz que cerró la puerta tras nosotros de golpe. Mi primo se desplomó en el suelo, temblando. No decía nada, solo respiraba con un pánico insuperable. Por un instante, volví la mirada y me pareció ver un rostro sin ojos tras la pequeña ventana de la puerta, como si nos observara desde dentro, incapaz de cruzar esa frontera. No me atreví a comprobarlo 2 veces. Nos alejamos con pasos frenéticos, casi cayendo en varias ocasiones. La linterna se me resbaló de las manos, pero la recuperé y seguí abriendo camino hasta la salida del panteón. Cuando llegamos a la entrada principal, sentí un alivio imposible de describir. Mi primo me apretaba el brazo, como si temiera que en cualquier momento lo soltara. Sus ojos estaban enrojecidos y su rostro empapado en sudor y lágrimas. Aún no podía articular palabras, pero al menos estaba fuera, lejos de esa cosa. Cada centímetro de mi cuerpo temblaba y la piel se me erizaba mientras pensaba en lo que había ocurrido por segunda vez. Esa cripta guardaba una presencia maligna, un espectro aferrado a su vivienda tenebrosa. Sentí que si no nos hubiéramos ido de inmediato, jamás habríamos vuelto a ver la luz del día. Con ayuda de la poca fuerza que me quedaba, lo llevé a su casa. Sus padres estaban desesperados, lo abrazaron mientras intentaban preguntarle qué pasó. Mi primo murmuró algo sobre la mujer sin ojos, sobre una voz que lo llamaba y le decía que no lo abandonaría. Luego se desplomó en un desmayo. Esa noche, me quedé ahí, velándolo, sin atreverme a cerrar los ojos. Sentía un terror desgarrador al imaginar que, si me dormía, volvería a oír el murmullo en mis oídos, vería a esa criatura de cabello largo estirado, sentiría sus manos frías deteniéndome. Al día siguiente, mi primo despertó. Seguía sin hablar con fluidez, pero escribió en un papel un símbolo extraño, algo parecido a una cruz deformada rodeada de espinas. Luego me miró con un miedo profundo. Comprendí que no solo había presenciado a esa cosa, sino que la sentía dentro de sí, ligada a su mente. Lo que ocurrió en aquella cripta no fue un simple encuentro con un fantasma cualquiera, fue algo peor, un ente que deseaba mantenerlo ahí, alimentándose de su terror. A partir de ese momento, no hubo descanso. Cada anochecer era más pesado que el anterior. Yo sentía que tal vez debía destruir esa cripta o al menos sellar su entrada para que nadie más cayera en sus garras. Pero las autoridades nunca me creyeron. Para ellos, eran historias de un joven asustado. El panteón seguía abierto y abandonado, invitando a cualquier curioso a entrar. Y yo sabía que esa presencia no necesitaba grandes esfuerzos para atraer a sus víctimas. Le bastaba con el rumor de lo prohibido, con la curiosidad de la gente. Con ese aire macabro que hacen tan atractivos los cementerios a quienes buscan emociones fuertes. Cierro los ojos y recuerdo cada segundo de lo que viví. Sé que no será la última vez que esa cosa se muestre. Siento que la oscuridad del panteón me persigue, que me susurra en sueños. A veces, por las noches, imagino que la puerta de mi cuarto se abre y que esa mujer sin ojos entra en silencio, flotando, buscando a quien arrebatar. Salto de la cama empapado en sudor y corro a encender la luz. Trato de convencerme de que todo es parte del trauma. Pero no logro dormir tranquilo. El mismo crujido, el mismo olor fétido, me acompañan como un eco.
He dudado muchas veces si contar esta historia completa, si es mejor callarla para no manchar la imagen de mi primo o para no parecer alguien trastornado. Sin embargo, hay un punto en el que el silencio me tortura más que hablar. Tal vez, al narrarlo, exorcizo un poco la pesadilla. Aunque sé que la cripta sigue ahí, esperando. Y en mis sueños, esa figura femenina me observa con cuencas vacías, como si quisiera arrastrarme de nuevo a su morada. El temor ha sido mi compañero desde aquella noche. La vida siguió, pero mi conciencia quedó anclada a ese instante en que, de niños, nos metimos en un lugar donde jamás debimos entrar. Mi primo vive un día a la vez, con la mirada apagada y el trazo incansable de dibujos que oscurecen su habitación. Yo trato de seguir adelante, mas hay días en que me sorprendo revisando con paranoia cada sombra de mi casa, pensando que un simple destello puede revelar el rostro pálido y vacío de ese ser abominable. No sé si algún día mi primo volverá a ser el mismo, o si yo podré vivir sin remordimientos. Lo único que me queda claro es que hay fuerzas siniestras que habitan en la penumbra de los cementerios, alimentándose de la curiosidad y del pavor de los incautos. Y si alguien piensa adentrarse en un lugar así por diversión, debe saber que no siempre se regresa entero. A veces, se queda una parte de ti en la oscuridad, atrapada para siempre, como una sombra que te persigue sin descanso. El demonio de las tumbas. Dejé mi nombre en el anonimato, pero nací y crecí en la Ciudad de México. Mi familia vivía en una casa modesta y un tanto vieja, rodeada de un muro de ladrillos que, según mis padres, la protegía de miradas curiosas. Detrás de ese muro, y un par de cuadras más allá, se alzaba un cementerio que muchos vecinos evitaban incluso de día. Nunca comprendí del todo el recelo que generaba aquel lugar, pero sí notaba que algo en su atmósfera despertaba rumores y hacía que la gente se persignara cada vez que pasaba cerca. El camposanto se extendía con sus lápidas grises y sus cruces oxidadas, siempre cubiertas por un aire pesado que ni la luz del mediodía podía disipar. Crecí escuchando historias de aparecidos y susurros en la noche, pero me acostumbré tanto a esos relatos que dejé de prestarles atención, creyendo que eran parte del folclore de la zona. Con el tiempo, esa indiferencia me llevó a asumir que nada anormal ocurría en los cementerios, que el miedo era más una herencia cultural que una realidad tangible. Sin embargo, todo cambió cuando tuve la experiencia más aterradora de mi vida, algo que ni los sacerdotes ni los más escépticos han logrado explicar. Ocurrió cuando yo era un estudiante que regresaba de la escuela, poco antes del anochecer. Ya había terminado mis tareas y mi rutina de la tarde y decidí caminar a casa por el camino de costumbre. Aquel sendero pasaba justo a un costado del cementerio. No era algo que me provocara temor, lo había recorrido 1000 veces, de día y de noche, sin sobresaltos ni leyendas que me asustaran. Aquella tarde, el cielo se había teñido de un tono rojizo intenso, casi apocalíptico, como si el sol se resistiera a dejar paso a la noche. Recuerdo un ligero escalofrío recorriendo mi espalda cuando me aproximé al muro que bordeaba el cementerio. El aire estaba pesado, como si el ambiente hubiera adquirido un espesor casi líquido que me dificultaba la respiración. Traté de ignorar ese presentimiento de inquietud, pero los latidos de mi corazón se aceleraron sin que yo encontrara una razón concreta. Me dije que tal vez era el cansancio o alguna imaginación infantil, y seguí adelante. Fue entonces cuando vi a una mujer anciana parada junto a la reja principal del cementerio. Llevaba un rebozo oscuro y se apoyaba en un bastón. Su figura menuda se recortaba contra las cruces que se vislumbraban detrás, y por un momento me llamó la atención lo sola que se veía en ese lugar a una hora tan tardía. Supe que me estaba observando porque sentí su mirada, sentí un escalofrío en la nuca, esa extraña intuición de que alguien te fija los ojos con insistencia. Cuando pasé junto a ella, me habló con voz suave y temblorosa. Apenas pude entender lo que decía, pero intuía que me pedía ayuda para entrar o para encontrar alguna tumba específica. No lo comprendí del todo, pero supe que reclamaba mi asistencia. Decidí ayudarla por simple amabilidad. Pensé en mi abuela y en lo difícil que era para ella moverse de un lado a otro. Así que me ofrecí a acompañarla unos metros dentro del cementerio para ver si necesitaba algo. Empujé un poco la reja, que
que se abrió con un crujido agudo que resonó en el silencio. Antes de internarnos, percibí un aroma extraño que no reconocí de inmediato. Era algo entre moho, putrefacción y, lo que más tarde relacionaría, un fuerte olor a azufre. Aún así, pensé que podría ser el hedor de flores marchitas, basura o incluso algún animal muerto. No sería tan raro encontrar algo así en un cementerio. Caminé a su lado con paso lento. La anciana no decía mucho, solo murmuraba cosas ininteligibles, casi como un rezo o un lamento que rebotaba entre las lápidas. De pronto, advertí que el sol se había ocultado casi por completo y la penumbra creciente hacía que todo se viera más siniestro. Se alzaban mausoleos antiguos, decorados con ángeles tallados de rostros melancólicos y cruces metálicas desgastadas por la intemperie. Un viento helado me golpeó el rostro y me hizo fruncir el ceño. No sabía por qué, pero mi cuerpo se mantenía en constante alerta, como si un peligro invisible me acechara. Mientras avanzábamos entre las tumbas, sentí un retorcijón en el estómago al notar que el hedor se intensificaba y ya no podía confundirlo con nada natural. Era un aroma agrio que se metía en mis fosas nasales y me provocaba arcadas. Me costó tragar saliva. Luego, de reojo, vi el rostro de la anciana. Fue un instante breve, pero suficiente para darme cuenta de que no era normal. Sus manos parecían huesudas, casi sin carne. Y sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, tenían un brillo enfermo, como si ardieran con un fuego interno. Sentí un escalofrío que heló mi sangre. Quise pensar que la tenue luz me hacía ver visiones o que se trataba de una ilusión provocada por la penumbra. Aún así, seguí caminando tras ella, atrapado por una mezcla de curiosidad y terror que no podía explicar. De pronto, a mitad de un pasillo de lápidas, sentí que mis pasos se volvían más pesados. Era como si algo se aferrara a mis piernas. El hedor se volvió casi insoportable y mi garganta ardía. Al voltear hacia la anciana, me di cuenta de que su postura había cambiado. Ya no se apoyaba en el bastón, sino que lo arrastraba, casi flotando sobre las piedras. Era como si su cuerpo no pesara nada, pero al mismo tiempo se deformaba con cada paso, retorciéndose de una manera antinatural. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Fue en ese instante cuando la mujer volteó hacia mí y vi que su rostro era el de una calavera viviente, con pedazos de piel marchita y unos dientes largos que se asomaban entre sus labios cuarteados. Un pánico ancestral se apoderó de mi mente. Sentí que mi corazón iba a reventar y mi garganta se cerró sin poder emitir sonido alguno. Intenté gritar, pero no salió ni un gemido, solo un sofoco ahogado que martillaba mis oídos. La anciana me miró con una expresión de malsana alegría, como si disfrutara mi terror. Aquel fuego enfermo en sus cuencas aumentó de intensidad y sentí que se acercaba a mí sin mover realmente los pies, deslizándose entre las lápidas con un siseo casi animal. Sentí un impulso irrefrenable de correr, pero mis piernas temblaban y no respondían. Las rodillas se me doblaron y caí de bruces junto a una tumba sin nombre. Un dolor punzante recorrió mi hombro, y justo antes de perder el conocimiento, la última imagen que tuve fue el cráneo semiderruido de la anciana, sonriendo con una mueca imposible. No supe cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, me encontraba en una pequeña caseta dentro del mismo cementerio, iluminada apenas por una bombilla amarillenta. Un hombre de rostro surcado por arrugas me observaba con preocupación. Sus ropas estaban polvorientas y tenía un viejo sombrero colgado de una silla a su lado. Era el cuidador del cementerio, quien me contó que me había encontrado tendido en el suelo, sin sentido, cerca de las tumbas más antiguas. Me habló con voz temblorosa, diciendo que había tenido suerte de seguir vivo, pues lo que había visto no era simplemente el fantasma de una anciana, sino un demonio que se disfrazaba para engañar a los incautos. Agregó que aquella presencia diabólica llevaba tiempo rondando el camposanto y aunque pocos se atrevían a hablar de ello, él sabía que la criatura se alimentaba de la energía de niños y adolescentes que osaban pasar solos por ahí. Mientras escuchaba su historia, sentí un escalofrío que me erizaba los vellos del cuerpo. No podía creer lo que me contaba, pero la mirada seria y desencajada del cuidador me hizo dudar de mi propia incredulidad. Me confesó que muchos jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro.
Nadie decía abiertamente que era el demonio, pero una buena parte de la gente del barrio contaba historias muy parecidas a la mía. Eran relatos confusos, que siempre quedaban en rumores o chismes de pasillo, pero que en conjunto formaban un mosaico de terror que no dejaba de repetirse. La policía local casi nunca tomaba esas denuncias en serio, asumiendo que se trataba de fugas de hogar o secuestros, sin sospechar siquiera un elemento sobrenatural. El cuidador me dio agua y se ofreció a escoltarme hasta la salida. Caminé con él, todavía tambaleándome y sintiendo un escozor en el pecho. Evité mirar a las tumbas, porque temía volver a ver esa figura en la penumbra. Antes de llegar a la reja, le conté un poco de lo que había sucedido, intentando darle sentido a la experiencia que había vivido. Le dije que en un principio la anciana parecía una mujer necesitada de ayuda, y como esa imagen se transformó en algo que superaba el entendimiento humano. Me escuchó con el ceño fruncido y, con voz grave, me advirtió que no era casualidad que me hubiera topado con ese ente. Aseguró que la criatura elegía a sus presas, llamándolas con la apariencia de una persona frágil, pues así despertaba la compasión de los incautos. Al salir, tropecé con un montón de tierra cerca de la puerta principal, donde había un ramo de flores marchitas. El cuidador me sostuvo del brazo y sentí que sus dedos temblaban. Noté que él también estaba aterrado. Le agradecí su auxilio y corrí hacia mi casa con el corazón en la boca. Aquella noche casi no dormí. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía el rostro cadavérico de la anciana con su mueca pérfida. Pasé horas despierto, mirando por la ventana y creyendo ver sombras cruzar la calle. Mi familia notó mi palidez a la mañana siguiente, pero no les dije nada. Aún estaba en shock y no quería preocuparlos ni enfrentarme a sus preguntas o su incredulidad. Las semanas siguientes fueron un calvario. Cualquier olor fuerte me recordaba ese hedor a putrefacción y azufre y me provocaba náuseas. Durante el día, intentaba convencerme de que todo había sido un mal sueño o una sugestión alimentada por el miedo y las leyendas urbanas. Por las noches, en cambio, era imposible sostener esa versión. Me asediaban pesadillas confusas en las que corría por el cementerio perseguido por la silueta encorvada de la anciana, que reía con carcajadas estridentes. Cada vez que despertaba de esos sueños, con el cuerpo empapado en sudor frío, sentía que el ambiente de mi habitación estaba cargado de energía negativa, como si ella pudiera atravesar las paredes de mi casa y acechar mi mente sin descanso. Fue entonces cuando recordé lo que me había dicho el cuidador, que había tenido suerte de sobrevivir. Empecé a sentir una extraña gratitud mezclada con un profundo miedo que me carcomía. Evitaba pasar cerca del cementerio, aunque ello implicara caminar varias calles de más para llegar a la escuela. Sin embargo, la sola imagen de verlo a lo lejos me ponía la piel de gallina. Empecé a investigar por mi cuenta, con discreción, preguntando a algunos vecinos ancianos que vivían cerca. Muchos guardaban silencio, otros se persignaban y decían que no querían hablar de esos asuntos. Logré, con un par de testimonios, confirmar que ya había habido desapariciones de chicos que caminaban solos al anochecer. Algunas versiones decían que veían a una mujer suplicando ayuda y, al acercarse, ocurría algo terrible que nadie podía oír. Al final, nunca se encontraba rastro alguno de las víctimas y la mayoría prefería atribuirlo a secuestros o fugitivos. Solo unos pocos nombraban una presencia oscura que adoptaba la apariencia de un anciano o anciana, atrayendo a sus presas al corazón del cementerio. Esos relatos coincidían demasiado con lo que me había sucedido, lo cual aumentaba mi temor. Me preguntaba por qué yo había sobrevivido, qué tenía de especial o si solo había sido un error de cálculo de esa cosa. Nadie tenía respuestas y el silencio que rodeaba el tema me hacía sentir más aislado. Dejé de ser el mismo de antes. En la escuela, me volví reservado, atento a cualquier sombra o figura extraña. Tenía la sensación de que esa entidad no me había olvidado, de que en cualquier momento podría volver a aparecer, adoptando otra forma para confundir a sus víctimas. Conforme fueron pasando los meses, mis padres notaron mi cambio. Atribuyeron mi comportamiento al estrés o a problemas de adolescencia y me sugirieron que saliera con amigos y pensara en cosas alegres. Yo asentía en silencio, sin atreverme a mencionar lo que realmente me había marcado.
No podía sacarme de la cabeza la mirada del demonio ni la advertencia de que ese ente era responsable de la desaparición de varios jóvenes. Sabía que debía mantenerme alerta, pero vivía con el temor de que un descuido me llevara a un segundo encuentro, uno del que quizá no saldría con vida. Cada pesadilla alimentaba esa sensación de fragilidad. Una tarde, tomé el valor para visitar al cuidador del cementerio y pedirle más información. Cuando llegué al lugar, él me reconoció de inmediato. Me pidió que no me acercara a la zona de las tumbas más viejas y me ofreció un té de hierbas que olía a ruda. Mientras bebía, me comentó que algunos sacerdotes habían intentado bendecir todo el camposanto, pero inexplicablemente, ciertos rincones permanecían ajenos a las oraciones. Era como si algo impidiera que el poder divino penetrara en ellos. También mencionó que durante años se habían encontrado restos de animales y símbolos indescifrables pintados con sangre en las criptas. Aquellas eran prácticas vinculadas con el ocultismo, y muchos sospechaban que habían facilitado la presencia de esa entidad maligna. No volví a entrar al cementerio al anochecer. Desde aquel día fatídico, me prometí a mí mismo no tentar a la suerte. Y aunque intentaba reanudar mi vida con normalidad, sentía que esa experiencia me había robado la inocencia. Ahora tenía la certeza de que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión, que no todo lo que habita en un cementerio son simples recuerdos de los difuntos. Hay algo más, algo que se alimenta de nuestro miedo y que puede adoptar la forma de una anciana indefensa para atraerte con engaños. He cargado este secreto por años, preguntándome cuántas personas más habrán sufrido una experiencia similar. Me estremece pensar que quizá varios jóvenes desaparecidos fueron atrapados por ese demonio sin haber tenido la fortuna de ser encontrados por el cuidador. A veces sueño con sus rostros y me pregunto si esas pobres almas vagan atrapadas entre tumbas y sepulcros, perdidas en una dimensión donde la criatura se ensaña con ellas. Me hago la promesa de mantener viva esta advertencia, incluso si mi nombre permanece en el anonimato. No deseo fama ni protagonismo, solo quiero que la gente sepa que hay horrores reales que se esconden en las sombras, esperando el momento oportuno para manifestarse. Ya no vivo en aquella casa cerca del cementerio. Me mudé con mi familia a otro barrio, pero el recuerdo sigue grabado en mi mente como una cicatriz imborrable. Aún así, me considero afortunado de poder contarlo, de no ser otra estadística de desaparición en las noticias. Cada vez que paso cerca de un panteón, siento un nudo en la garganta y evito acercarme. He aprendido que la curiosidad y la compasión, por nobles que sean, pueden convertirse en un arma de doble filo cuando topan con entidades cuyo origen desconocemos. No quiero volver a ver esos ojos vacíos ni oler aquel hedor corrupto. Prefiero quedarme con las palabras del cuidador, quien, con el rostro desencajado, me aseguró que había escapado de un mal que devoraba a jóvenes. Un mal con 1000 rostros que espera, silencioso, en los rincones más oscuros de la ciudad. Mi experiencia no ha sido fácil de asimilar, pero hoy la comparto para advertir a quienes, como yo, se confían de la rutina y piensan que los terrores urbanos son solo relatos fantasiosos. A veces, entre las tumbas dormidas, hay algo que acecha y que jamás descansa. Algo que sigue ahí, burlándose de la muerte y aprovechando el temor de los vivos para alimentarse. Y es que hay historias de cementerios que no son simples leyendas, son realidades tan horribles que pueden arrastrar el alma de quienes osan adentrarse en las sombras sin precaución. Yo estuve al borde de ser una víctima más y lo único que me salvó fue el hallazgo casual de un cuidador que, en ese momento, se convirtió en mi ángel guardián. A veces despierto en mitad de la noche, con la ropa empapada en sudor frío, y tengo la certeza de que algo me observa desde la ventana. Mi corazón late con fuerza mientras sostengo la respiración, temiendo escuchar un crujir de huesos o un siseo en la oscuridad. Entonces recuerdo aquel rostro descarnado y un escalofrío me recorre el cuerpo. Busco tranquilidad en la convicción de que ahora estoy lejos, pero en el fondo sé que una vez que ese ser clava sus ojos en ti, su presencia podría atravesar cualquier distancia. No hay muro ni reja que lo mantenga alejado para siempre. Esa es la peor parte de esta vivencia, el saber que, de algún modo, sigo vinculado a aquel horror y que, cada vez que cierro los ojos, me adentro en su reino. Aún así, seguiré viviendo y relataré mi historia cada vez que alguien necesite saber por qué debería evitar caminar solo junto a un cementerio al anochecer.
Lo hago con la esperanza de proteger a los desprevenidos, de advertir a los curiosos y de honrar a quienes jamás regresaron de un encuentro tan macabro. Hoy, al escribir estas líneas, exorcizo parte del miedo que me persiguió desde aquella tarde. Pero mi corazón aún se agita al pensar que no es solo un relato, sino un fragmento de mi vida que me acompaña en cada paso que doy. Y es que hay terrores que nunca mueren, que subsisten en las grietas de la noche, acechando, siempre acechando. El ángel. Me llamo Carlos y llevo más de 10 años trabajando como velador en un cementerio a las afueras de Guadalajara. Cuando comencé, creí que este lugar sería únicamente un espacio de reposo silencioso, un sitio donde los restos de quienes se han ido yacen en paz. Pensaba que nada era más tranquilo que un camposanto en la madrugada, con el viento susurrando entre las lápidas y las sombras de los árboles meciéndose en el suelo. Me gustaba la quietud, la serenidad del trabajo nocturno, hasta que viví algo tan escalofriante que todavía tiemblo al recordarlo. Mi labor no era particularmente complicada: vigilar la entrada, dar mis rondas, comprobar que ningún vándalo o curioso se colara en el recinto durante la noche, mantener cierto orden y, en ocasiones, atender peticiones de las familias que venían a arreglar las tumbas. Desde el primer día sentí esa presencia ineludible que proyecta la muerte, un peso que la noche acentuaba. Sin embargo, nunca sentí miedo. Pensaba que, después de todo, los muertos no pueden hacer daño. Tenía en mente que solo los vivos eran capaces de acciones siniestras. Pero mis convicciones empezaron a cambiar cuando comencé a presenciar sucesos que no tenían explicación lógica. Fue una noche de octubre, cuando todo alrededor se sentía más denso que de costumbre. Había caminado por el pasillo principal alrededor de las 11, revisando cada rincón con mi linterna. El frío era intenso, como si algo me robara el aliento. De pronto percibí un murmullo tan suave que lo tomé por el viento al principio, un lamento apagado que parecía resonar entre las criptas. Me detuve para escuchar con atención. No distinguía palabras, pero el sonido se repetía una y otra vez. Un gemido largo, afligido, como si alguien suplicara al pie de una lápida. Busqué de dónde provenía, revisé las filas de nichos sin dar con el origen. Sentía que el corazón me latía con fuerza, pero traté de mantener la calma. Al final el rumor se apagó y pensé que mi mente me estaba jugando malas pasadas. La semana siguiente mi rutina siguió igual, con excepción de esos extraños susurros que escuchaba de vez en cuando. Una noche, al filo de las 2 de la mañana, escuché lo que parecían pasos apresurados detrás de mí. Era absurdo, pues se suponía que en ese momento nadie debía andar por ahí, excepto yo. Giré la linterna y observé el camino de tierra que recorría las lápidas antiguas, pero no vi a nadie. Aún así, sentí un escalofrío, el aire parecía moverse a mi alrededor, como si algo invisible corriera a mi lado. Mi respiración se aceleró, intenté calmarme, me repetía que era mi imaginación. Seguí avanzando, pero cada pocos metros me daba la vuelta con la esperanza de ver alguna sombra humana o descubrir un animal merodeando. De pronto, en uno de los pasillos secundarios, me pareció observar una silueta esbelta, cubierta por un halo de tenue luz blanquecina. No pude contener el sobresalto y apunté con la linterna. Fue entonces cuando tuve esa impresión, creí que era un ángel. Sí, de verdad pensé que se trataba de un ser celestial. Por un segundo mi cuerpo experimentó una rara mezcla de terror y fascinación. Sin embargo, aquella figura se desvaneció en un parpadeo. Me quedé con la linterna inmóvil y la garganta seca. No quise aceptar lo que había visto, pero estaba seguro de que algo estuvo ahí, algo que no era una persona común. Al volver a la caseta de vigilancia, noté que sudaba frío pese a la helada de la madrugada. Quise convencerme de que había sido una alucinación provocada por el cansancio y la sugestión de andar solo en un cementerio. No le conté a nadie lo que me había sucedido. Pensé que, si se lo compartía a mis compañeros, se reirían o me tomarían por loco. Con el pasar de los días, mis rondas nocturnas comenzaron a hacerse pesadas, un suplicio mental. Antes caminaba sin temor, la noche era mi aliada, pero ahora percibía cada crujir de las hojas, cada sonido de ramas, como un presagio.
Hasta las sombras de las estatuas me parecían distintas, con facciones torcidas que los claroscuros de la luna alimentaban. Una noche tuve un susto mayor. Mientras me acercaba al sector más antiguo del camposanto, vi a una distancia cercana la misma silueta luminosa de antes, cerca de un viejo mausoleo con las puertas de hierro forjado. Su luz era tan tenue que apenas iluminaba el contorno de su cuerpo, pero pude distinguir algo similar a unas alas. Mi sangre se heló. Sentía que mis piernas flaqueaban, no atinaba a avanzar ni a retroceder, y en mi mente solo resonaba la idea de que eso no podía ser real. De pronto, la figura se dirigió hacia mí. No se movía como una persona normal, parecía flotar o deslizarse. Apenas rocé el foco de mi linterna contra su rostro y vi una expresión indescriptible, ni humana ni divina. Supe que no debía mirarlo, tuve un impulso de huir, mas mis pies se hallaban clavados al suelo. Sentía un temblor en mi interior, como si mi conciencia quisiera escapar de mi cuerpo. No sé si fueron segundos o minutos, pero aquel ser se desvaneció dejándome una impresión de vacío helado. Reaccioné y salí corriendo a mi caseta, sin importarme el orden ni la vigilancia. Esa noche no quise ni asomarme. Encerrado en aquel cuartito, con un rosario en la mano, solo rezaba para que el amanecer llegara pronto. Con el paso de los días, los sonidos y las visiones se volvieron más frecuentes. La silueta aparecía en distintos puntos, a veces solo la captaba con el rabillo del ojo. Otras veces la veía de frente, mirándome inmóvil. Ya no quería hacer las rondas. Mi supervisor comenzó a notar que algo me pasaba, pues intentaba quedarme más tiempo en la garita y cuando me pedía un reporte detallado, mis explicaciones eran demasiado vagas. Aunque me aterrorizaba perder mi empleo, no podía confesar abiertamente que veía algo inexplicable. ¿Qué habría pensado? ¿Qué estaba paranoico? Decidí, con mucha cautela, comentarles brevemente a algunos compañeros de trabajo lo que estaba viviendo. Les pregunté si alguna vez habían notado sucesos sobrenaturales en este cementerio. Uno de ellos, más veterano, me miró con seriedad y me dijo que él mismo había escuchado cosas extrañas que solía atribuirlas a murmullos del viento o a su imaginación. Pero jamás había visto una figura tan nítida. Otro compañero me contó que, años atrás, un velador que cuidaba en el turno anterior se retiró sin dar explicaciones, diciendo que algo habitaba entre las tumbas y lo seguía sin tregua. Nadie supo más de él. Ya inquieto y cada vez más obsesionado, busqué en archivos locales y pregunté a familias de la zona por historias del cementerio. Me topé con viejas leyendas de aparecidos, de entierros clandestinos y rituales de brujería, nada que me aclarara por completo la naturaleza de aquel espectro. Sin embargo, escuché un rumor, hacía mucho tiempo, cuando el cementerio aún no estaba cercado, hubo una serie de muertes misteriosas, cuerpos hallados como si algo les hubiese arrancado la vitalidad. Pero no encontré documentación oficial. Algunos ancianos insinuaban que aquel sitio estaba maldito desde sus inicios. Pensar en ello solo acrecentaba mi angustia. Una noche particularmente oscura, sin luna y con un viento que arreciaba, me armé de valor y emprendí mi ronda sabiendo que ese ser podía manifestarse. Me temblaban las manos, pero quería demostrarme que no era un cobarde. Caminé por los pasillos de nichos antiguos, sintiendo las hojas secas rompiéndose bajo mis botas. El viento agitaba las cruces y generaba un crujido metálico. Casi al final de mi recorrido, mientras enfocaba una tumba en ruinas, tuve la certeza de que alguien me observaba desde detrás de un panteón. Mi nuca se erizó. Giré bruscamente y descubrí, bajo el resplandor débil de mi linterna, los contornos de aquella forma blanquecina. Estaba de pie, con esas alas casi transparentes abiertas, mirándome. No se movía. Sentía su mirada clavada en mi alma. Fue cuando me di cuenta de que ese ángel, si es que podía llamársele así, no transmitía paz ni ternura, sino una tensión macabra. Era como un emisario de algo abismal, lejano a cualquier concepto de divinidad. No pronuncié palabra, pero en mi mente gritaba. No podía soltar la linterna ni correr. El tiempo se suspendió en esa escena aterradora. Entonces, la figura levantó un brazo y señaló algo a mi izquierda. Mi corazón retumbó en mi pecho. Con temor, enfoqué hacia donde apuntaba.
Alcancé a ver un grupo de lápidas viejas, sucias, con inscripciones borrosas. Una en particular parecía destacar, sus letras estaban gastadas, apenas podía leerse la fecha de 1956. Me acerqué con pasos temblorosos y noté que la lápida estaba quebrada, como si algo hubiera salido desde adentro. Sentí un escalofrío cuando vi las marcas de garras o de algún instrumento afilado en la piedra. Volteé para mirar nuevamente al ser, pero ya no estaba. El aire se sentía paralizado, un silencio que helaba los huesos. Después de ese encuentro, presentí que mi vida estaba cambiando y dudé si alguna vez volvería a estar en paz. Comencé a sufrir de pesadillas. En mis sueños, caminaba por el cementerio y encontraba ese mausoleo con el ángel dentro, iluminado por un fuego tétrico que emanaba de las veladoras. Siempre despertaba sobresaltado y con una presión en el pecho que me impedía respirar bien. Llegué a considerar la renuncia, pero había algo en mí que me impulsaba a quedarme. Tal vez era una oscura curiosidad o la necesidad de enfrentar mi miedo. Me preguntaba qué pasaría si abandonaba el lugar y aquel ser decidía seguirme. No estaba seguro de si su influencia terminaba en las rejas de hierro. Creía que huir no me libraría de él. Con el tiempo, mi salud se quebrantó. Bajé de peso, tenía ojeras profundas y la gente me notaba agotado. Mi supervisor me exigió resultados y dejé entrever que presenciaba cosas que no podía explicar. Él se burló con cierta crueldad, dijo que a lo mejor necesitaba dormir. Sin embargo, me asignó un compañero para las rondas, un joven llamado Joe que se veía fuerte y lleno de energía. Fingí agradecimiento, pero en el fondo sentía pavor de poner a otro en riesgo. Durante las primeras noches con Joe, nada extraño ocurrió. Empezaba a creer que aquella aparición se marchaba cuando yo no estaba solo, como si necesitara mi soledad para manifestarse. Esa tregua duró poco. Una madrugada, mientras caminábamos por el pasillo principal, Joe se detuvo de golpe. El color se le fue del rostro. Me miró y señaló, con la mano temblando, al final del camino. Distinguí la luz pálida de esa silueta inconfundible, con sus alas extendidas. Joel lanzó un grito ahogado. Lo tomé del brazo para que no corriera y, con la voz atascada en la garganta, le dije que mantuviera la calma. Pero él salió disparado hacia la garita sin pensarlo dos veces. Yo me quedé ahí, clavado, enfrentando al ángel siniestro. Un murmullo sordo brotó de mis labios, quizá un rezo incompleto. Sentí una presión en la cabeza, como si la atmósfera se cerrara a mi alrededor y el ángel avanzó hacia mí, flotando. Creí que me desplomaría, pero de pronto cambió de dirección y se internó entre las lápidas, desvaneciéndose en el aire con un ligero resplandor. Corrí tras Joel y lo encontré en la garita, pálido y llorando en silencio. Me suplicó que llamáramos a la policía o a algún sacerdote. No supe qué responderle. Tenía en las manos la prueba viviente de que mi locura no era solo mía. Había otro testigo de la aparición. Ambos decidimos que no podíamos hablar de esto con todo el mundo sin arriesgarnos a que nos tomaran por insanos. Al día siguiente, Joe renunció. No quiso volver a pisar ese cementerio. Lo entendí perfectamente. Yo me quedé solo. Traté de hacer mi trabajo, pero algo me decía que ese ser me necesitaba allí. Las visiones se intensificaron. Sentía la mirada de la criatura detrás de cada lápida, cada árbol, cada monumento. Oía susurros en idiomas que no comprendía. Empecé a percibir olores nauseabundos que provenían de tumbas antiguas, como si algo quisiera emerger. Una madrugada me acerqué a una cripta de estilo gótico, escuchando una especie de latido sordo que provenía de su interior. No me atreví a abrir la puerta, solo apoyé mi oreja en la madera carcomida y sentí vibraciones, como si algo palpitara al otro lado. Las noches siguientes fueron un descenso a la locura. Apenas llegaba la hora de la ronda, mi corazón se aceleraba. Caminaba con pasos temblorosos, mirando a cada lado, orando en silencio para que no apareciera esa forma espectral. Pero en la penumbra lo veía, siempre con su tenue destello. Poco a poco, fui asociando su presencia con la muerte que emanaba de esas tumbas. Algo me decía que no era un ángel celestial, sino un emisario de un reino más oscuro, un mensajero de la desesperación.
Creí que era un ángel, mas descubrí que su rostro distorsionado y sus alas no eran benditas, sino parte de algo abominable. Una noche, presa del horror y el insomnio, me armé de valor para rezar más fuerte que nunca. Tomé una imagen de un santo que mi madre me regaló en mi juventud y me aferré a ella. Caminé los pasillos proclamando en mi mente que no me dejaría vencer por ese ser. Noté que cada vez que susurraba mis oraciones, el ambiente se hacía denso, como si algo enfureciera al ángel tenebroso. Empecé a escuchar pasos alrededor, una especie de carrera espectral que brincaba de una tumba a otra. El sonido se multiplicaba, como si existieran varios entes moviéndose al unísono, y sentí que el mundo se desmoronaba. De pronto lo vi por última vez, una aparición demoledora. Sus alas se abrieron por completo y su luz tembló, revelando un semblante horrible, una mueca de odio. Sostuve el amuleto contra mi pecho, cerré los ojos y recé con todo mi ser. Hubo un latido cósmico, algo que sacudió el aire. Cuando volví a abrir los ojos, el ángel se había desvanecido. El silencio retornó, como si se hubiera tragado todo el ruido en un segundo. Aquella fue la última noche que lo vi. A partir de entonces, aunque continué trabajando un tiempo más, jamás sentí la misma intensidad del horror en el cementerio. A veces me parecía escuchar sus pasos lejanos, pero no volvió a manifestarse tan cerca. Con los meses, me fui recuperando, y aunque la memoria de lo vivido me sigue atormentando, sé que de algún modo me liberé de su influencia. Sin embargo, el cementerio no me parece menos peligroso. Sigo convencido de que ese ángel oscuro ronda por ahí, acechando a aquellos que se atreven a adentrarse en la quietud de las lápidas cuando el sol se oculta y la noche se vuelve su territorio. Cuando la gente me pregunta por anécdotas o sucesos extraños, solo contesto vagamente que en los cementerios no hay que temer a los muertos, sino a lo que habita en la penumbra, lo que se alimenta del miedo y la desolación. Muchos piensan que exagero o que busco dar una historia para lucirme, pero si supieran cómo mis manos aún tiemblan al recordar las alas de aquel ser, entenderían que nada en este mundo da más miedo que toparse con algo que parece celestial pero es pura oscuridad. Hoy sé que hay secretos enterrados en Guadalajara, relatos que la gente prefiere ignorar para poder dormir tranquila. Yo, en cambio, vivo con ese recuerdo, sin poder borrar la visión de esa figura de luz falsa. Creí que era un ángel, y eso me costó la paz para siempre. El Panteón. No sé en qué momento decidí que era buena idea adentrarme a un cementerio el 2 de noviembre con un par de amigos para beber y pasar el rato. Tal vez fue la absurda fascinación que tengo por las historias macabras, o quizá la necesidad de demostrar que no le temo a la oscuridad. Pero hoy, mirando al techo sin poder pegar ojo, desearía no haber tomado esa decisión. La gente cuenta que en esa fecha, los muertos se acercan más a los vivos. Nunca puse demasiada atención a esas creencias hasta aquella noche que, sin exagerar, cambió por completo mi percepción de la muerte y lo que se oculta detrás de cada tumba abandonada. Siempre fui un tanto escéptico ante lo sobrenatural. Me gustaba asustar a otros con leyendas y teorías de fantasmas, pero en el fondo yo era el primero en buscar explicaciones lógicas. Sin embargo, después de lo ocurrido, he tenido que replantearme muchas cosas. Aunque mis amigos y yo habíamos entrado varias veces a ese cementerio, nunca lo habíamos hecho un 2 de noviembre, ni mucho menos con la intención de quedarnos hasta pasada la medianoche. Era un lugar antiguo, un camposanto con sepulcros de piedra que parecían a punto de desmoronarse, envuelto en historias lúgubres de espíritus errantes. Se contaba que, años atrás, se habían reportado rituales oscuros entre las tumbas, pero la policía nunca encontró responsables ni pruebas concluyentes más allá de velas negras apagadas y algunos huesos de animales. Entre rumores y fantasías, esos sucesos se perdieron en el tiempo. Hasta esa noche. Recuerdo que eran aproximadamente las 11 cuando pasamos la reja oxidada, con una linterna que arrojaba una luz temblorosa. El aire era frío, y hasta el menor roce de la brisa se sentía punzante sobre la piel. El follaje de los árboles apenas dejaba ver la luna, así que avanzamos tanteando el suelo, tratando de esquivar lápidas y ofrendas esparcidas por los senderos. No había mucha gente. A esa hora, la mayoría de visitantes prudentes se había retirado,
quedando solo el silencio inmenso y el crujir ocasional de las ramas secas. Mis amigos iban bromeando, diciendo que cualquier sombra que se moviera podía ser el alma en pena de algún difunto. A mí esas bromas me empezaban a resultar incómodas. Nos instalamos junto a una tumba relativamente apartada, en una zona donde las lápidas lucían carcomidas por la humedad. El plan inicial era sacar un par de cervezas, encender algo de música en el teléfono y contar historias para pasar el rato. Sin embargo, apenas nos sentamos, nos fijamos en que aquella tumba tenía marcas extrañas. Eran unos símbolos tallados en la piedra, retorcidos y oscuros, como si alguien hubiera pasado tiempo tallando con un cincel con suma dedicación. No eran cruces ni nombres, sino figuras que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Al verlas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aún así, intenté hacerme el valiente y dije que seguramente era una broma pesada de algún vándalo. Pero dentro de mí crecía la sensación de que algo no estaba bien. Entonces, al alumbrar mejor con la linterna, notamos que en un rincón junto a esa tumba había señales de un ritual reciente, un plato con restos de lo que parecían huesos de animales, rodeado de cera derretida de velas negras. Más allá se veían manchas secas que parecían sangre, salpicadas sobre la tierra removida. Esa fue la primera vez en la noche que sentí un opresor nudo en la garganta. Uno de mis amigos, más supersticioso, sugirió cambiar de lugar, pero otro se burló de él. Yo me quedé en silencio, intentando entender por qué alguien dejaría restos así en un cementerio, más aún en una fecha tan cargada de simbolismo. Tal vez era solo un loco que practicaba magia negra o algo parecido, me repetía a mí mismo para tranquilizarme, pero no funcionaba. La brisa repentina hizo parpadear la linterna y en ese momento juré escuchar un leve murmullo, como si alguien pronunciara un nombre. Comenzamos a beber en un intento de relajar el ambiente, tratando de enterrar esas imágenes perturbadoras debajo de un manto de risas forzadas. Sin embargo, cada minuto que pasaba, la temperatura parecía descender más. Se escuchaban pasos sutiles a lo lejos, o al menos eso creía yo, pero cuando alzaba la linterna solo veía lápidas inertes. Después de un rato, mis amigos notaron mi inquietud y dijeron que lo mejor era terminar la cerveza y largarnos. Les dije que sí, que era lo más sensato, porque sentía que algo nos observaba desde la penumbra. Pero justo cuando estábamos guardando todo, sucedió lo más extraño de la noche. Sentimos un golpe seco detrás de la tumba en la que estábamos sentados. Parecía el sonido de una piedra cayendo contra otra, o tal vez un puñetazo sobre la tierra. Nos quedamos inmóviles, esperando que fuera un gato o incluso otro visitante del cementerio jugando una broma. Me armé de valor y di unos pasos para rodear la tumba, iluminando con la linterna. Ahí no había nadie, solo vi el plato con los restos animales que parecía recién removido. Intenté respirar con calma, pero el aire se sentía denso, como si me costara llenar mis pulmones. Tenía la impresión de que algo se estaba moviendo entre las lápidas de más atrás, algo bajo y ligero, como una figura agazapada. Me quedé petrificado, esperando que mis ojos me confirmaran lo que mi mente ya temía. Sin embargo, la oscuridad era tan profunda que casi no distinguía formas. Sentí que la linterna empezaba a parpadear de nuevo. Me apresuré a regresar con mis amigos, y aunque quise explicar lo que había visto, las palabras no me salían como yo quería. Apenas dije que noté un movimiento raro. No alcanzamos a debatir lo sucedido. Un lamento lúgubre, inconfundible, se alzó desde algún punto del cementerio. Era como si alguien estuviera llorando muy lejos, pero a la vez se escuchaba cerca y encerraba un dolor antiguo, primario, casi inhumano. Mi corazón dio un vuelco porque aquel llanto quebraba el silencio de una forma antinatural. Se prolongó por unos segundos y se extinguió, dejando un eco que parecía marcar el ritmo de mis latidos. Nadie decía nada. Ver a mis amigos tan pálidos confirmó que no era una alucinación mía. La botella que sostenía uno de ellos se resbaló de sus manos, rompiéndose en el suelo. El sonido del vidrio al partirse resonó con un retumbo que pareció despertar algo en la atmósfera. Un viento helado se levantó de la nada y la bruma empezó a cubrir las lápidas, erigiendo una barrera que apenas nos permitía ver a unos pocos metros.
Sentí que nuestra presencia había invadido un lugar que no nos correspondía y que algo quería expulsarnos o atraparnos. Sin pensarlo, levantamos nuestras cosas y comenzamos a andar hacia la salida. Caminábamos rápido, alumbrando con la linterna, tratando de ubicar los senderos que nos llevaran a la reja principal. Pero conforme avanzábamos, el camino parecía retorcerse. A veces nos topábamos con muros de nichos que no recordaba haber visto antes y las lápidas se repetían como si estuviéramos dando vueltas sin sentido. Uno de mis amigos, nervioso, empezó a murmurar que alguien nos estaba engañando, que tal vez los rumores de brujas o sectas en ese cementerio eran ciertos y querían encerrarnos allí. Otro gritó que solo era nuestra imaginación y que siguiéramos caminando en línea recta. Nadie tenía una respuesta clara. Yo solo quería ver la reja de salida y largarme. Mientras cruzábamos una parte donde las lápidas eran más grandes, noté que la tierra bajo mis pies se sentía más blanda, casi fangosa. El pasto estaba húmedo, y cada paso se hundía un poco, produciendo un ruido repugnante. La niebla nos envolvía, y la linterna empezaba a fallar. El teléfono no tenía señal. A medida que avanzábamos, comencé a ver siluetas a mi alrededor, difusas en la bruma, como si fueran figuras sin rasgos definidos que se desplazaban en silencio, rodeándonos. No sé si mis amigos las vieron o si estaban tan concentrados en la salida que preferían no hablar de ello. Pero para mí se volvía insoportable. Mi mente luchaba por encontrar alguna explicación, diciéndome que tal vez eran árboles o simples ilusiones ópticas. Sin embargo, mi instinto me gritaba que aquellos seres nos observaban y que en cualquier momento atacarían. Entonces, sin previo aviso, un alarido desgarrador se escuchó, como si fuera el mismo lamento de antes, pero multiplicado. El viento se arremolinó a nuestro alrededor y la linterna se apagó. Nos quedamos a oscuras y la única luz provenía de la luna débil, filtrada por la niebla. Escuché a mi derecha un gemido, como si uno de mis amigos cayera. Grité su nombre, pero la respuesta fue un sollozo y un crujido que no supe identificar. Sentí la urgencia de correr, pero mis piernas temblaban de un modo incontrolable. En ese instante, quise rezar, pedir ayuda a lo que fuera que pudiera sacarnos de ahí. De pronto, volví a sentir que no podía respirar. El aire se había vuelto tan denso que cada inhalación dolía. Era como si el ambiente se cargara de maldad, aplastándonos. Logré sobreponerme un poco y busqué a tientas el teléfono para alumbrar el camino, aunque fuera con la linterna débil de la pantalla. Conseguí encenderlo por un segundo y descubrí a mis amigos a pocos metros de mí. Uno estaba de rodillas, pálido y con la vista perdida. El otro se mantenía en pie, pero tiritaba, aferrando entre sus manos algo que no distinguí bien. El llanto que había escuchado provenía del que se encontraba de rodillas, quien parecía en shock. Quise acercarme para sacudirlo y obligarlo a avanzar, pero al dar un paso, mi pie tropezó con un montículo de tierra. Casi caigo de bruces. Al alzar la mirada me di cuenta de que estábamos en otro sitio, casi en el centro de un montón de criptas circulares. No tuve tiempo de pensar mucho en cómo habíamos llegado ahí. Un murmullo resonó con claridad, no debieron venir. Era una voz seca, áspera, que no pude identificar a ninguno de nosotros. Parecía surgir de la misma tierra. El terror me sobrepasó. Tiré el teléfono al suelo, pero conseguí tomarlo de nuevo para mantener al menos esa pequeña luz. Lo levanté y la pantalla iluminó fugazmente algo que se movía detrás de una de las grandes lápidas. Era una forma retorcida, con extremidades largas y una piel pálida que se confundía con la piedra. No puedo describirlo del todo, tal vez mi mente lo ha distorsionado para soportarlo. Sentí que no estaba viendo algo humano. Sus ojos brillaban con un reflejo rojizo y en ellos había un odio palpable. Al verme, se deslizó con lentitud, como si flotara a través de la niebla, desapareciendo en la penumbra. Busqué a mis amigos para correr, pero el que estaba de rodillas ni siquiera se movía y el otro, temblando, se alejaba unos pasos, sollozando. Fue ahí cuando percibí un olor nauseabundo, una mezcla de podrido y azufre. Quise taparme la nariz, pero era imposible ignorarlo. Sentí arcadas y un mareo me invadió.
Agité el teléfono como si eso bastara para que la neblina se dispersara, intentando encontrar un camino hacia la salida. Empecé a caminar casi a ciegas, llamando a mis amigos para que me siguieran. Uno lo hizo, casi arrastrándose, balbuceando que debíamos rezar. El otro seguía paralizado, pero cuando lo jalé, sentí que reaccionó un poco. Salimos de aquella área, dando tumbos, casi trotando. El llanto y los murmullos continuaban por momentos, a veces delante de nosotros, otras a nuestras espaldas. No sabría decir cuánto tiempo corrimos o cuántas tumbas esquivamos. Cuando por fin vimos la reja oxidada, el cielo ya anunciaba el primer atisbo de luz. Corrimos hacia ella y, con desesperación, la empujamos. Estaba abierta, aunque parecía más pesada de lo que recordaba. Al cruzarla y poner un pie fuera, sentí una especie de alivio irreal. Un fuerte escalofrío me sacudió, y de pronto tuve la certeza de que algo nos había seguido hasta el borde. Sentía su presencia pegada a mi espalda, como si esperara el mínimo descuido para engancharnos de nuevo. Corrimos sin mirar atrás hasta llegar a la calle, donde, por fortuna, todavía había un par de veladoras encendidas en aceras con ofrendas improvisadas. Ver esas pequeñas llamas me devolvió un poco de cordura, como un puente con la realidad del mundo exterior. Con el paso de los días, he intentado procesar lo que experimentamos en ese cementerio. Mis amigos y yo casi no hablamos de ello, como si abrir la boca para describirlo nos volviera a exponer a ese lugar maldito. Uno de ellos, el que se arrodilló en la niebla, dejó de frecuentarnos y se rumora que está buscando ayuda psicológica. El otro insiste en que no vimos nada sobrenatural, pero ya no sale por las noches y evita a toda costa mencionar el tema. Por mi parte, aún no he logrado dormir con normalidad. Cada vez que cierro los ojos, veo esos símbolos tallados en la tumba, el plato con los huesos de animales, la figura pálida que se deslizaba entre las lápidas, y escucho ese lamento interminable que parecía abrazar la noche con su pena. Me he preguntado muchas veces por qué realizaban rituales en esa tumba en particular, que buscaba la gente que dejaba las velas negras y los restos animales. ¿Libertar un espíritu? ¿Invocar una presencia ancestral? No lo sé. Lo único seguro es que esa noche sentí que algo despertaba con nuestras risas y nuestra irreverencia, que aquel lugar no nos pertenecía y que no estábamos solos. Tal vez perturbamos un ritual inconcluso o fuimos testigos involuntarios de un poder que escapa a nuestra comprensión. Incluso he llegado a pensar que cada 2 de noviembre, la delgada línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hace casi transparente y algo se filtra de un lado a otro, algo que de ninguna manera debería compartir nuestro espacio. El miedo se ha convertido en mi compañero constante. Apenas cierro los ojos, vuelvo a sentir el viento helado y el gemido lejano que me pone la piel de gallina. Hay momentos en los que, al asomarme por la ventana, creo ver en la calle una sombra de movimientos torpes, como si me hubiera seguido. Sé que puede ser mi imaginación, pero la desconfianza carcome cada rincón de mi mente. Ahora sé que hay cosas que uno no debe retar y lugares que deben permanecer en silencio, libres de burlas y de visitas imprudentes. Cada noche, al apagar la luz, revivo el pasillo interminable de lápidas, la bruma que lo invadía todo y ese susurro que me advertía que no debíamos estar ahí. Veo la imagen de mis amigos pálidos, con la mirada desencajada, y aquella sombra que se movía entre los sepulcros, intentando llevarnos con ella a un mundo de tinieblas. A veces, me desvelo hasta que los primeros rayos del alba me devuelven una pizca de serenidad, recordándome que, al menos por unas horas, estamos a salvo. Sin embargo, las noches siguen llegando, implacables, cargadas de los recuerdos que no he logrado enterrar en lo más profundo de mi mente. No sé si algún día superaré esto del todo. Algunos dicen que cuando visitas un cementerio en fechas tan señaladas, algo se queda contigo, como un fragmento del más allá pegado al alma. Tal vez, con el tiempo, el miedo se vuelva menos intenso. Ojalá sea así, porque no deseo a nadie la sensación de que algo te observa constantemente y que, en cualquier momento, puede arrastrarte de vuelta a ese lugar de pesadillas. Lo único que puedo afirmar con seguridad es que, aquella noche del 2 de noviembre, abrimos una puerta que nunca debimos tocar. Y ese error, maldigo haberlo cometido, me acompañará por el resto de mi vida.
Los perros sin piel. Soy sepulturero en Mérida desde hace 15 años. Al principio, creí que no había nada más allá de lo que mis ojos podían ver: tumbas, lápidas agrietadas por el paso del tiempo, flores marchitas que casi nadie se molestaba en cambiar. Pensé que lo único aterrador serían las sombras alargadas de la noche, el crujir de la grava bajo mis botas o quizá algún susurro del viento entre los pasillos solitarios de nichos. Pero ahora sé que estaba muy equivocado. He atestiguado cosas que sacuden los cimientos de la razón, experiencias que te carcomen la cordura y te obligan a preguntarte si realmente estás despierto o si vives en una pesadilla sin fin. Y lo peor de todo son los perros sin piel que aparecen cuando cae la medianoche. No emiten sonido alguno, no ladran ni gruñen, y sus ojos parecen dos cuencas vacías que te miran como si no pertenecieras a este mundo. Nunca imaginé que un cementerio municipal pudiera ser tan inquietante. De día, la gente llega a dejar flores, limpiando con esmero las lápidas de sus difuntos, rezando por la paz de sus almas. Todo luce bastante normal: los gatos rondan los muros buscando sombra o alimento, las palomas se aglomeran sobre los panteones en busca de migajas. Sin embargo, en las profundidades de la noche, cuando el último visitante se marcha, se revela otro rostro de este lugar. A esas horas, solo quedamos los sepultureros y yo, el encargado de la última ronda. Es ahí cuando los rincones se llenan de presencias que no pueden explicarse con palabras. He llegado a sentir un frío que no proviene del aire fresco, sino de algo más denso y malsano, como si la muerte misma se encarnara en cada parcela. Comencé a notar cambios sutiles una madrugada, hace unos 6 meses. Mientras terminaba de acomodar herramientas cerca de una cripta antigua, vi por primera vez a una de esas criaturas. Medía el tamaño de un perro normal, pero parecía que toda su piel había sido arrancada y lo que quedaba era una musculatura rojiza y palpitante. Sus huesos se adivinaban bajo la carne expuesta. Caminaba lentamente entre las tumbas, deteniéndose de vez en cuando para mirar a su alrededor con esos ojos blancos, apagados, como si buscara algo que no podía encontrar. Me quedé helado, incapaz de moverme, y sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Quise pensar que mi mente me jugaba una mala pasada, que era el cansancio, la negrura de la noche o la tensión de trabajar en un sitio rodeado de muerte. Pero lo vi alejarse sin emitir un solo gemido, casi flotando sobre las piedras. Aquella vez no lo mencioné a nadie. Preferí guardármelo, aferrándome a la esperanza de que fuera un espejismo. Sin embargo, no era la primera vez que alguien lo veía. Al cabo de algunos días, un compañero confesó haber observado un perro raro entre las criptas. Dijo que no era normal, que parecía un cadáver ambulante, como si lo hubieran despellejado. Sus palabras me helaron la sangre. Entendí que no era una alucinación mía. Y eso solo hizo que el miedo me creciera dentro, como un tumor que no deja de expandirse. Todavía quise pensar que no era para tanto, que quizá eran perros callejeros enfermos, víctimas de alguna sarnosa infección que los dejaba al borde de la muerte. Quise calmarme diciendo que no existían cosas imposibles de explicar. Pero la realidad me golpeó con más fuerza unas noches después. Me asignaron la ronda completa de medianoche a las 3 de la mañana. A esa hora, el cementerio se convierte en un abismo insondable. Las lámparas apenas alumbran trozos de senda y los árboles proyectan siluetas retorcidas. El silencio es casi total, roto solo por el canto lejano de un ave insomne o el crujir de las hojas secas cuando sopla una leve brisa. Dicen que, en Mérida, las noches pueden ser muy tranquilas, pero yo he aprendido a distinguir un silencio natural de ese mutismo opresivo que a veces lo envuelve todo. Y aquella noche, el aire pesaba tanto que me costaba respirar. Recorrí pasillos de lápidas mirando de reojo, sin desear encontrar nada fuera de lo común y, sin embargo, con un presentimiento atroz de que algo estaba por pasar. Cuando llegué a la zona más antigua del panteón, donde las lápidas están tan desgastadas que apenas se distinguen los nombres, lo vi de nuevo. Esta vez no estaba solo. Eran dos criaturas sin piel, acechando entre las tumbas. Parecían husmear el suelo, buscando quién sabe qué. Me acerqué con la linterna temblando en mi mano. No hice ruido alguno,
pero ellos se volvieron hacia mí de manera sincronizada, como si hubieran detectado mi presencia sin necesidad de oírme o de olerme. Sus cuencas vacías se fijaron en mí con una intensidad desgarradora. Fue una mirada que me hizo sentir que el alma se me desprendía del cuerpo. No pude emitir palabra ni retroceder, solo me quedé estático, sintiendo un horror que no se compara con nada que haya sentido antes. No ladraron. No gruñeron. Únicamente se quedaron ahí, mirándome con su carne desnuda, con ese rictus de mandíbula que no dejaba adivinar expresión alguna, como si fueran demonios salidos de las profundidades de la tierra. Luego, sin previo aviso, giraron en dirección opuesta y se perdieron entre las lápidas con un movimiento tan fluido que resultaba antinatural. Tras ese encuentro, regresé a mi caseta de guardia con la mente aturdida. Me quedé sentado, tratando de convencerme de que no estaban ahí realmente, de que mi imaginación estaba deformando algo más mundano. Pero recordé las palabras de mi compañero y el terror me consumió por completo. Pasé el resto de la noche rezando en voz baja, sin atreverme a salir ni asomarme por la ventana. Pensé que, con los días, la situación mejoraría, que quizá no volvería a ver a esas bestias. Sin embargo, solo se intensificó. Alguien comentó que había escuchado ruidos raros cerca de las criptas nuevas, como golpes suaves en la piedra, seguidos de un silencio persistente. Otro sepulturero aseguró haber hallado huellas sanguinolentas que terminaban abruptamente en la tierra fresca. Algunos pensaron que podían ser ladrones o vándalos que profanaban tumbas, pero todos sabíamos que no era así. Las autoridades revisaron, sin encontrar nada concreto. Vieron tierra removida, cruces caídas, pero ningún indicio de robo. El ambiente se volvió más tenso, y en las noches, muchos fingían estar enfermos para no cumplir con su turno. La curiosidad se mezclaba con el miedo, generando historias que pronto se convirtieron en rumores sobre fuerzas oscuras y rituales de brujería. Sin embargo, ninguno de esos chismes lograba atrapar la verdadera esencia de lo que ocurría. Una madrugada, mi amigo y compañero, a quien llamaré simplemente R, se encontró con uno de esos engendros en un pasillo solitario. Fue el único valiente o imprudente que intentó ahuyentarlo con una pala. Todos conocíamos la historia de esa noche porque él mismo nos la contó luego de un rato, pálido y con las manos temblorosas. Dijo que se sintió tan aterrado que lo único que se le ocurrió fue blandir la pala en un intento desesperado por alejar a la criatura. Ella no se inmutó, se quedó quieta, contemplándolo con sus cuencas vacías, hasta que decidió marcharse con lentitud. R regresó, aturdido. Parecía fuera de sí. Nos dijo que nunca había visto algo tan horroroso, que le temblaban las piernas y el corazón no dejaba de golpearle el pecho. No sabíamos qué responder. Solo lo dejamos descansar, convenciéndonos de que, al menos, la pala lo había ayudado a espantar a esa cosa. Sin embargo, a la mañana siguiente amaneció muerto, con mordeduras imposibles de identificar. Cuando me enteré, sentí que mi mundo se desmoronaba. La escena no era la de una persona que simplemente fallece por una causa natural. Tenía marcas en el cuello y en los brazos que ningún perro normal podría haber hecho, eran profundas, irregulares, como si hubieran sido hechas por fauces que no correspondían a un animal terrestre. Ver a mi compañero en ese estado me marcó. Perdí el habla unos días, incapaz de asimilar que algo tan siniestro y repulsivo existía fuera de las pesadillas. Desde entonces, cada noche en el cementerio se transformó para mí en una prueba de supervivencia. Me atormentaba la idea de volver a encontrarme con esos seres sin piel, con esas miradas vacías que parecían penetrar en el alma y dejarte sin aliento. A partir de ese instante, comencé a notar que el olor en el cementerio también había cambiado. Antes, todo olía a tierra húmeda, a flores marchitas o a incienso en los días de celebración. Pero ahora había un hedor penetrante, rancio, casi imposible de describir. Me daba arcadas y me hacía sentir un nudo en la garganta. Además, el ambiente se sentía más pesado. Incluso durante el día, a veces el sol parecía no calentar lo suficiente, como si una sombra invisible cubriera el lugar. Los pájaros dejaron de posarse en algunas zonas y los gatos se mantenían lejos. Al caer la noche, rara vez encontraba un solo animal rondando las tumbas.
Parecía que todos presentían que algo malévolo se escondía detrás de cada esquina. Aquellos perros sin piel aparecían con mayor frecuencia cerca de la medianoche. En ocasiones, los vislumbraba en la distancia, medio ocultos entre las cruces. Otras veces, tenía la sensación de que caminaban tras de mí, produciendo un sonido húmedo cada vez que sus patas tocaban el suelo. Pero cuando me volteaba, no había nada, solo un leve temblor en el aire y la certeza de que me estaban acechando. Me empecé a obsesionar con la idea de saber de dónde salían. ¿Eran almas en pena, demonios, experimentos de brujería? Nadie tenía una explicación coherente. Ni siquiera los más ancianos del cementerio, que habían pasado décadas entre tumbas y relatos de aparecidos, podían darme una respuesta clara. Algunas noches se escuchaban lamentos. No eran gritos humanos, más bien un gemido prolongado y grave que se extendía por los corredores. Esos sonidos me ponían la piel de gallina y me entraba un temblor que no podía controlar, obligándome a apretar la linterna contra mi pecho y rogar a Dios que todo fuera solo producto de mi imaginación. Otras veces, me parecía ver siluetas moviéndose en las penumbras, parpadeando como fantasmas que se desvanecían en cuanto trataba de acercarme. En uno de esos momentos, llegué a creer que estaba a punto de volverme loco. Me sentía tan desesperado que, al salir de mi turno, solía bañarme con agua helada, intentando arrancarme de encima esa sensación de suciedad y terror que impregnaba mi piel y mi mente. Recuerdo perfectamente una noche que marcó mi destino. La luna iluminaba tenuemente el cementerio y el aire estaba quieto, sin viento. Comencé mi recorrido con la misma angustia de siempre, atento a cualquier señal. Al pasar por un sepulcro abandonado, me pareció ver algo moverse justo detrás de una lápida rota. Apunté con mi linterna y ahí estaba uno de esos perros sin piel, inmóvil, como si me esperara. Sus ojos vacíos reflejaban la luz de una forma enfermiza. No retrocedí. Sentí un impulso irracional de saber qué haría si me aproximaba. Avancé un par de pasos, con el corazón desbocado y las piernas temblorosas. La criatura inclinó la cabeza y durante un segundo me pareció que intentaba emitir un sonido, algún gruñido o lamento. Sin embargo, de su boca deforme no salió nada, ni un suspiro. Fue una imagen tan macabra que quise apartar la mirada, pero no pude. Estaba como hipnotizado. De pronto, noté movimiento a mi izquierda. Había otro. Y otro más en la retaguardia. Me estaban rodeando. Sentí que el alma se me encogía y que un calor helado recorría mi cuerpo, como si mi sangre se hubiera convertido en cristales. Estaban cerca, demasiado cerca. Me di cuenta de que era inútil tratar de combatirlos. Recordé la historia de R. Y sus marcas de mordeduras imposibles de describir. No quería terminar como él. Sin embargo, algo en mí me decía que no debía correr. Un extraño presentimiento me hizo pensar que, si lo hacía, sería mi fin inmediato. Así que apagué la linterna, contuve la respiración y cerré los ojos durante un instante que me pareció eterno. Cuando los abrí, ellos seguían allí, pero no avanzaban. Apenas respiraban, si es que respiraban, porque no se oía nada. Solo se quedaron mirándome, como esperando a que hiciera algún movimiento. Un sudor frío me resbalaba por la frente y sentía que podía desvanecerme en cualquier segundo. Entonces, en un gesto sincronizado, se giraron y se perdieron entre las lápidas, dejando tras de sí un olor penetrante y nauseabundo. Solo cuando estuve seguro de que se habían ido, me atreví a volver a encender la linterna y correr a la caseta. Desde aquella noche, he dejado casi por completo de dormir. Al cerrar los ojos, veo esos cuerpos rojos, despellejados, y esos ojos huecos que parecen implorar algo que no alcanzo a entender. En mis pesadillas, los escucho emitir lamentos imposibles y siento el olor a podredumbre colándose entre mis sábanas. He llegado a plantearme si renunciar sería la mejor decisión para salvaguardar mi cordura. Pero también me carcome la curiosidad de saber qué son esas criaturas y por qué aparecen solamente aquí. Hablo poco del tema, pues muchos me toman por loco o exagerado, y prefiero no suscitar burlas. Sin embargo, algunos colegas me han dicho en voz baja que han tenido experiencias similares y que el miedo los corroe.
Incluso uno renunció hace 2 semanas sin dar explicaciones a la administración. Simplemente desapareció una noche y nunca regresó. Pese a todo, sigo en mi puesto. Por necesidad, por esa mezcla de morbo y deber, o quizá porque siento que, si me marcho, esas cosas me van a seguir hasta mi propia casa. El cementerio se ha convertido en una especie de prisión psicológica, un lugar que me atormenta pero que no me atrevo a dejar. He intentado purificarlo de algún modo, rezando oraciones, esparciendo agua bendita en las zonas donde los he visto. No sé si eso haya servido de algo, porque siguen apareciendo sin importar lo que haga. A veces pienso que nada de este mundo puede ahuyentarlos, que pertenecen a un nivel distinto de realidad, que son algo que la mente humana no está hecha para comprender. Después de tantos años en este oficio, jamás pensé que terminaría mirando de reojo cada sombra, con el temor clavado en lo más hondo de mi pecho. Sin embargo, aquí estoy, un sepulturero que ha vivido situaciones que nadie creería, aterrado por la presencia de unos seres imposibles de explicar, pero tan reales que han cobrado vidas. Confieso que cada vez me cuesta más mantener la compostura. Siempre me pregunto si será esta la noche en que no regrese. Sí, como R, acabaré con el cuerpo destrozado por mordeduras que ningún veterinario podría catalogar. Pero no tengo otra salida. Cada vez que el sol se oculta, rezo para que la próxima noche sea un poco más llevadera, aunque en el fondo sé que esos perros sin piel continúan acechando. Porque aquí, en este cementerio, el silencio ya no es un mero descanso de la noche, sino la antesala de un horror indescriptible que se ha arraigado con fuerza. Y no sé si algún día podré librarme de él. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.